Hay una versión tuya que duerme, que respira debajo de las excusas, que observa desde el espejo cada mañana, esperando que hoy sea el día en que dejes de fingir. Esta no es otra charla de éxito, es una operación de rescate. Objetivo, extraer al hombre que fuiste antes de que el mundo te dijera así se hace. Armas, verdad cruda, estrategias prohibidas, huellas de otros que atravesaron la misma noche. ¿Oyes ese vacío entre latidos? Es el sonido de tu potencial no utilizado, de las conversaciones que no tuviste, de las batallas que elegiste no pelear. Esto es Entre Alfas, donde los débiles se fortalecen, los fuertes se humanizan y los que dudan aprenden a gobernar su tormenta interior. El viaje es brutal, las lecciones incómodas, las herramientas letales. ¿Subes al ring o sigues siendo espectador de tu propia vida? Bienvenido a esta nueva temporada. Tu evolución empieza ahora. Bienvenidos todos a la charla del día de hoy, a un capítulo más de su podcast Entre Alfas. El día de hoy me acompaña un hermano que definitivamente me voló la cabeza la primera vez que lo conocí y les voy a contar la historia muy brevemente. Para los que no saben, pues año con año, digamos que hay un día en el que se conmemora al hombre y digamos que es un día internacional para nosotros como hombres. Y justo en esa ocasión, el buen Matías Laca hizo una conferencia donde hubo bastantes invitados, donde pues hablaron de temas relevantes acerca del hombre, ¿no? Entonces, dentro de esa charla, justo estábamos en las filas de enfrente y pues yo soy una persona que se considera introvertida, pero cuando me activo mi chip social, pues digamos que tengo mi batería y la utilizo como para conocer gente nueva y eso es algo que me encanta, que me gusta y pues conocer diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces volteo a la parte de atrás, que justo estaba en la fila de atrás, el hermano que me acompaña el día de hoy. Y lo primero que me llamó la atención de él fue su bigote característico, como el buen Dalí. Dije: "Aja la baraja, ¿eh?". Claro que sí, claro que Y definitivamente dije: "No, pues él definitivamente la marca personal la lleva a un nivel más allá y ya entendió de lo que es el juego de las redes sociales", ¿no? Entonces, le empecé a hablar, así que él estaba ahora sí que bien entrado en la charla y de repente, pues, ahora sí que empezamos a platicar, le pregunté cómo estaba, que cuánto tiempo tenía de conocer a Matías y todo eso, y empezamos a conversar, ¿no? Palabras más, palabras menos, pero siento que fue una conexión bastante interesante por todo el grupo que íbamos, y pues ahí también estuvimos, charlando junto con él, y pues yo creo que fue una conexión, un clic, una hermandad de primera instancia. estuvo chido, estuvo instantáneo, bien, yo porque Atlanta ni conocía a nadie de ahí, ¿no? O sea, era la primera vez que voy a un tipo de conferencia así realmente aparte también, entonces estuvo de huevos ese acercamiento y, pues, conocerlos, ¿no? Y conocer tu círculo y todo, me encantó, la neta. Excelente, pues ahí lo tienen mis hermanos, con nosotros nos acompaña nada más y nada menos que el buen artesano. Mi Ah, hermano, no, bienvenido. gracias por la confianza y, pues, por abrirme aquí el tiempo y el espacio, estamos listos. No, pues para mí es un honor porque imagínense desde el, ¿qué fue? ¿Noviembre del año pasado? Del año pasado teníamos como que pendiente esta charla, ya estamos en mayo 2025 y hasta apenas se dio la oportunidad. Y pues yo creo que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Por algo tenía que la y sí, pues ahí tenemos ya la conexión. Pues, mi hermanito, quiero comenzar esta charla que, bueno, más que entrevista, quiero que sea un vaivén de ideas. A Vamos huevo. a cambiar, un poquito el formato, pero me gustaría saber, dejando a un lado las etiquetas sociales, dejando a un lado el personaje, el cual, bueno, te caracteriza sin duda alguna en redes y en persona que te conozco, ¿quién es Artesano? Pues, fíjate que yo he tratado antes de decir quién es artesano, yo siempre he tratado de, tener esa congruencia en ser la misma persona que soy en redes sociales, que soy en persona y que soy, pues, con mis seres, allegados, ¿no? Porque en la parte también espiritual que me gusta mucho, creo que es algo muy importante, no tratar de poner esas máscaras, esos personajes, porque aparte hace que pierdas energía que puedes utilizar en otras cosas, ¿no? Entonces, trato de ser como muy yo en todos aspectos, hasta en redes sociales. Y pues artesano,
Pues soy, mi nombre es Héctor Miguel, realmente, soy Héctor Miguel. Soy un hombre que me encanta la espiritualidad, me encanta todo ese tema como de autoconocerse a uno mismo, porque la espiritualidad va también mucho de esa parte, de conocerte. Entonces, soy una persona que le gusta estarse autoconociendo todo el tiempo, explorando su mente, su interior. eh, Forjando esa masculinidad también, porque es un tema que me encanta mucho, entonces soy un hombre que me gusta desarrollar cada vez más esa masculinidad, ese potencial que tenemos dentro y esa energía, ¿no? Sobre todo también. Entonces, soy una persona, bastante templada, trato de ser consciente cada día para poder entender y comprender, pues, todo mi alrededor, ¿no? Realmente, porque, pues, a veces dices conciencia y lo ves desde arribita del iceberg, pero si te adentras a realmente lo que es conciencia, es un concepto realmente creo que muy completo, muy vasto, porque te enseña muchas cosas que de repente dices: "Ah, no mames", ¿no? O sea, realmente entonces no soy consciente. Entonces, me considero una persona que trata de ser todos los días cada vez más consciente, de superarme, de ser mejor que el día anterior y sobre todo de, pues, de estar conectado, ¿no? De estar conectado como con toda esa parte pues, con el creador, con esa fuente para poder expresar y ayudar también a los demás, que es una de mis misiones aquí, ¿no? Aportar y dar mi experiencia que tengo en la vida. Wow. Fíjate que ahorita con esto que me contabas, recordé algo que pasó justo ese día que nos conocimos, ¿no? Y fue ver una de tus fotos que estabas meditando y te dije: "Guau, ¿te gusta meditar?". Fue algo así como que una conexión de no mames, pues yo también estoy en ese camino y me sentí muy identificado, porque siento que hoy en día, a pesar de que es una herramienta que, pues, todos pueden acceder, pues, yo creo que muy pocos tienen esa paciencia, esa templanza de sentarse, ¿no? Y, pues, de cierta forma, ir ahí y enfrentar a tus miedos internos, ¿no? Que eso es algo que para mí he ido descubriendo a lo largo de estos meses, a lo largo ya, pues, más de un año que he estado meditando. Me queda un camino, pues, muy largo, pero que sin duda me ha dado mucha satisfacción en este viaje, ¿no? Pues mi hermanito, pues ahora sí que ya conociendo quién es el buen artesano, todo esto que nos compartes, de que pues la espiritualidad y la masculinidad son 2 cosas que a ti te encantan. Me gustaría que viajáramos juntos hacia tu infancia. A huevo. Cuéntame, ¿cuál es el primer recuerdo que te viene a la mente de cómo viviste tu infancia? Primer recuerdo que me viene a la mente. Pues, el primer recuerdito sí que hace como que el más vívido que tengo así pues, de un bebé, literal, es de ver a Michael Jackson en una televisión bailando, ¿no? Y me voló así la cabeza como esa forma de cómo expresaba, de cómo se movía y todo eso, dije: "No mames", y de ahí, pues, me volví súper fan, ¿no? Y realmente, pues, creo que de ahí toda mi infancia fue como muy enfocada a la felicidad, ¿sabes? Como muy la neta tuve una infancia muy bonita, muy feliz, muy llena de amor, de familia, de cosas chidas realmente. Creo que mis recuerdos en la infancia son lindos, son buenos recuerdos porque, pues, era muy imaginativo, ¿no? Entonces, estaba bien loquito imaginando un buen de cosas, me gustaba mucho el arte, toda esa parte mágica, por ejemplo, la magia, antes yo pues, le decía, sí, no magia, pero toda esa parte pues, esa fantasiosa de ver poderes, todo eso me encantaba. Entonces, siempre fui un niño muy imaginativo, o sea, siempre mi imaginación estaba volando recio. Wow, ¿dónde fue que creciste y bajo qué tipo de educación creciste? Pues crecí aquí en Ciudad de México, bueno, yo soy de Ciudad de México, crecí en Ciudad de México, pues con una educación realmente, pues creo que balanceada, ¿no? Pues soy hijo único, entonces realmente solo es mi mamá, mi papá, entonces, y pues mi demás familia, ella como abuelitos, todo ese pedo, pero creo que crecí pues, con las bases de mi mamá en el aspecto de la educación, que fue la que, pues, estuvo todo el tiempo conmigo, ¿no? Me educó de huevos, y con la parte de mi papá como en el apoyo, pues, masculino, esa parte masculina. Entonces, creo que de cierta manera tuve, pues, ese equilibrio en mi crecimiento, ¿no? Esa enseñanza de, pues, cosas respetar a las mujeres, saber que está esa energía bonita, pero también que está la parte masculina, que es
pues, la que da dirección, la que protege, la que provee y todo esto. Wow, qué curioso. A pesar de que no soy hijo único, fíjate que los primeros 5 años de mi vida fue una etapa que, bueno, por lo que me cuenta mi mamá, pues, fue una etapa donde experimenté la soledad en cierta medida, ¿no? Porque, pues, primos aquí donde yo crecí, pues, literal no estaban cerca, ¿no? Y, pues, fue una época que recuerdo así como que muy vagamente, porque fíjate que donde vivo, acá en casa de mi mamá, digamos que está arriba de un risco, ¿no? De una montañita. Entonces, a través de la ventana, cuenta mi mamá que yo veía a los niños jugar, ¿no? Y nunca me dejaban salir porque, ya sabes, ¿no? Mamá sobreprotectora. Y pues siempre le decía: "Mamá, quiero unos amiguitos", ¿no? O sea, y pues ya fue hasta después de los 5 años que me cumplieron el deseo, ¿no? De los amiguitos, y ahí sí vienen los hermanos. Pero ya la brecha de edad, pues ya definitivamente, pues no me permitía, digamos, que conectar con la hermandad, así como que, pues a pesar de que yo cuidaba a mis hermanos y todo eso, pero no es lo mismo, ¿no? Crecer con alguien de tu edad o de que te lleve pocos años. Va bien, de la edad, claro, ¿no? 5 años de diferencia, que sí ya es un Exactamente. Entonces, ¿tú cómo vivías esta parte de ser hijo único? Y de cierta manera, ¿crees que influenció en la forma de vivir el mundo? Sí, claro, sí, no, o sea, digo, me acostumbré, obviamente, eso creo que es, o sea, sí y no, porque igual conforme vas creciendo, te digo que esta parte de autoconocerme y saber cómo soy, todo esto, pues siempre me ha gustado mucho para, pues obviamente, pues sanar cosas que tengo que me van a ayudar a superarme y ser mejor. Entonces, en esta parte de ser hijo único, pues sí, obviamente te da una perspectiva diferente del mundo, porque, pues, obviamente no tienes hermanos, o sea, sí tal, o sea, yo sí tengo mis primos y todo eso, pero, hubo un momento como que desde muy chico donde dejé como que de conectar pues, con mis primos realmente, ¿no? Entonces, pues, por lo regular casi siempre fui, excepto ciertos etapas de mi vida que sí estaba como iba como mucho a casa tal vez de mi abuelita y cosas así, pero aparte de esos lapsos, sí estuve bastante tiempo solo y obviamente sí afecta porque, pues, al final también yo era introvertido, ¿sabes? O sea, yo nunca te dije, bueno, voy a terminar siendo, creador de contenido y a salir en cámara y todo eso, porque yo la neta era súper introvertido y muy tímido, o sea, de niño era súper tímido. Entonces, pues esa parte, pues sí te va afectando. Y ya de más grande, pues te das cuenta que ser hijo único, sí de cierta manera te enseña a ver el mundo de otra forma, porque pues cuando vas conociendo a gente y vas conociendo sus valores o ciertas costumbres que tienen, pues hay costumbres que tal vez tienen personas que tienen hermanos que pues yo la verdad a mí hay veces que les digo, ¿no? Yo ni lo veía así, ni nunca lo había visto así porque pues ni idea. Entonces sí te da cierta perspectiva del mundo que a la vez también te enseña, pues, a ser como a esa parte de ser empático, de aprender a hacer esa sociedad, ¿no? Que al final también somos seres sociales y necesitamos esa interacción. Exactamente, mi hermano. ¿Quién fue la figura que más influenció tu niñez? Y yo imagino la respuesta, pero me gustaría que tú me la comentaras. ¿Quién te enseñó a ser hombre? ¿Y cómo crees que esa enseñanza cambió hoy en día? A ser hombre. Fíjate que en ese aspecto creo que quien más me enseñó, y no fue a ser hombre, sino a ser caballero, fue mi abuelito. O sea, desde parte de mi mamá tuve como mi abuelito era un caballero, entonces siempre fue como mucho ese ejemplo de, o sea, salir con él y ese ejemplo de, no, pues, los caballeros le abren la puerta a las damas, ¿no? Y los caballeros se comportan así, y un caballero es, de esta manera, o sea, es educado, y un caballero, saluda y como cosas así, ¿no? Entonces, como que me enseñó esa parte como de caballerosidad, y en ese aspecto como de templanza y como de educación, y así me la enseñó mi abuelito, y de parte de mi papá tuve más esa parte como de fuerza de poder, ¿no? Como de fuerza física, de acción, de toda esa parte. Entonces, en el aspecto como de hombre fueron como esos 2 complementos, el aspecto como más de educación, de caballerosidad de mi abuelito, como más de esa parte elegante, y de mi papá esa parte como más, pues, más
más de ferocidad, más de fuerza, más de poder, vaya. Direccionada, ¿no? A la acción. Hablando de tu infancia, ¿cuál fue la travesura más divertida que recuerdas y qué aprendiste de ella? Uf, travesura más eso fíjate que nunca me había puesto a pensar en eso, porque de niño sí era muy travieso, eso sí tenía, o sea, era tímido, pero era bien maldosito y travieso, eso sí me Bingo. gustaba andar de travieso. Em, la que más. ¿O cuál es la primera que viene a tu mente? O sea, pues, o sea, me acuerdo mucho que me gusta mucho, o sea, como que molestar, entonces, pues, de repente, si mi abuelita se quedaba dormida o así, me acuerdo que le pintaba la cara, ¿no? O así, No, o que soy como muy cuidadoso, entonces lo hacía con cuidado y, pues, le pintaba o la cara, o, por ejemplo, me recuerdo mucho que en la prepa estaba en la prepa, estábamos en laboratorio todos, y estábamos tomando clase de biología X, entonces estaban todos atentos, y yo mientras todos estaban atentos, con las manos, pues, o sea, en la mesa del laboratorio, porque eran bancos y mesas, ¿no? Entonces, era tu mesa con 2 bancos acá, 2 bancos acá y uno acá. Entonces, estaban mis compañeros y yo les amarraba las agujetas a los bancos o a las mesas y así, mientras estaban tomando clase. Y, pues, ya cuando se terminaba la clase, pues, ellos trataban de avanzar o caminar y, pues, se atoraban, se caían, pues, estaba ahí de maldoso, la neta. Entonces, sí fui muy maldoso, pero fíjate que ahorita que dices eso, ya de más grande, mis maldades empezaron a aumentar, ¿no? Que ahí era cero consciente. Y yo creo que una que recuerdo mucho fue cuando iba en el CCH Sur, en Perisur. Entonces, me acuerdo que hubo un tiempo que tuve unos amigos muy castrosos también, y hacíamos tiramocos, y nos podíamos a tirar así, no eran piedras, eran gises, agarrábamos gises, pero sí, ¿no? Hacía a la gente literal, o a los globos, o a los carros. Me acuerdo que en una ocasión le dimos a un carro, y ese carro llevaba guaruras. Entonces, ya en esa ocasión sí se bajaron los guaruras y nos preguntaron que qué pedo y así. Y yo creo que ahí, o sea, esa fue como la enseñanza ahí ya como que le empecé a bajar y empecé a ser más consciente y más prudente, ¿no? Porque, pues sí, no está tan bien chido hacer eso, pues lastimar a la gente, sé cosas que yo no veía. Yo creo que esas fueron de mis últimas maldades que me enseñaron eso, y a partir de ahí, pues ya le empecé a bajar a esa maldad culera, porque si era una maldadcita así más pesadona, fea. A tu desmadre, ¿no? Como decimos. Comentabas que tu crecimiento por ser hijo único, pues fue de ser un niño introvertido, ¿no? ¿Crees que esto impactó en tu temporada pasando por la secundaria y la prepa? ¿O realmente para ti no hubo ninguna situación, digamos que complicada, que te haya, pues de cierta manera, ocasionado algún malestar durante este paso? Te lo comento porque justo yo al ser muy introvertido, resultó que, pues digamos, de cierta manera, pues mis papás salían a trabajar, ¿no? Quien me cuidaba mayormente era mi abuela. No. Entonces, pues, de cierta manera, cuando uno crece con esa ausencia de padre y de madre, pues, no de manera, pues, digamos que obligatoria, sino por la situación, ¿no? O las circunstancias que te pone la vida, pues, uno busca la forma de encajar en ciertos círculos poniendo máscaras, ¿no? Para que de cierta manera nos acepten y nos validen en los círculos. Entonces, justo en la secundaria, todavía para mí la primaria fue bastante interesante, bastante buenos recuerdos, pero sí tengo memorias donde, pues, digamos que yo era muy introvertido en el sentido de que hacía amigos, pero no era como que el chico popular, ¿no? Y en la secundaria fue ya de que, pues, obviamente sufrí de bullying por esta situación, donde, pues, yo no buscaba hacer daño, ¿no? Sino de cierta manera encajar con las personas y, pues, tratando de ser quizá alguien que no era realmente yo, ¿no? Pero, ¿qué recuerdos tienes tú de esta temporada de tu vida? ¿Para ti fue agradable o hubo momentos difíciles que, pues, de cierta manera influenciaron o fueron influenciados a partir de ser introvertido? Pues fíjate que dentro de la primaria y todo eso no hubo tanto tema, o sea, sí era tímido, era introvertido, pero
O sea, ya cuando llegaba a conocer a la gente, o por ejemplo, ya en el salón y así, ya como que cuando agarraba confianza, pues ya, pues como todos, ¿no? Todo cambia. Entonces, realmente no era como de los buleados, o sea, o sea, sí en algún tiempo, o sea, por mi estatura, porque no soy alguien así súper altísimo, me llegaron a hacer bullying que fue por lo más, ¿no? Por la estatura, pero pues lo suplía, o sea, creo que en ese aspecto como que era introvertido, pero lo suplía con mi parte académica, ¿no? De que era como muy aplicado, inteligente, ta, ta, ta. Entonces, de cierta manera, eh, no me hacían burlas, sino como que me respetaban, por decirlo así, la verdad. O sea, como que me respetaban, excepto por ya sabes que siempre va a haber, pues, el buleador, ¿no? Que te va a tratar de, o por envidia o por otra cosa, como que, pues, chingarte. Pero, o sea, fuera de eso, creo que siempre también tuve la suerte de que brothers más grandes, que iban en años mayores, pues, me defendían. Entonces, hasta eso siempre tuve esa suerte como de ser como protegido de cierta manera, y pues me la pasé de huevos, ¿eh? O sea, ya en la secundaria ahí sí como que me afectó un poquito tal vez más, porque pues ya entras a otra etapa, ¿no? Entonces, pues ya ves como tú dices, ¿no? Como los populares, esto y el otro, y luego pues al ser introvertido y pues ya estás en otro ambiente, sí me orilló a tal vez no poner caretas, porque no puse como una máscara, sino como que me cambié a mí mismo, ¿no? Porque dije: "A ver, ser introvertido no está viendo de nadie", sobre todo en esa época, ¿no? Que ya sabes, empiezas a ver a las niñas ya que te empiezan a gustar, están las guapas pues, de la secundaria, etc, etc. Y, pues, de cierta manera quieres destacar a huevo. Entonces, pues, ahí fue como que cuando dije: "A ver, esto como que no me sirve mucho ser introvertido". Y conocí a un amigo en esa época que era, en la banda en la secundaria de banda sinfónica. Entonces, conocí a este men, era como muy alegre, muy así. Dije: "Ah, esa esencia me gusta y como que voy a adoptar un poquito de eso, porque me hace falta". Entonces, pues, me fui haciendo más, mm, o sea, como más divertido, por decirlo así. O sea, empecé a hacer reír más y todo este pedo. Y no puse tanto una careta, pero sí me ayudó, o sea, sí, ser introvertido en esa etapa, pues, sí me hizo cambiar, ¿no? De cierta manera, y empezarme a volver un poquito más sociable y más, divertido al principio y más espontáneo. Wow. ¿Tienes en mente cuál era tu personaje o superhéroe con el cual te identificabas cuando eras un niño? Cuando era niño, Gohan. No, pues, es Goku. O sea, si hablábamos de anime, me gustaba Gohan, o sea, es que fue mi favorito, ¿no? Que era como, pues, como que me identificaba porque ya ves que era como chilloncito, como disque débil y la chingada, pero al final fue como súper fuerte y sacó ese poder y la chingada, y así como que me identificaba porque, pues, al ser hijo único y todo eso, pues, sí te sobreprotegen más, ¿no? Entonces, de cierta manera, pues, sí te meten en el inconsciente esa parte como de que, pues, tienes que estar protegido o que eres débil, o que ciertas cosas, pero, pues, después al ver que sacas tú tu poder y empiezas tú a ver tu propio valor y lo que traes dentro, pues, sacas esa parte como que de Gohan cuando se convierte en Super Saiyajin 2. Si nos vamos a Marvel y a toda esta parte como de superhéroes, me encantaba Batman y Spider-Man. Wow. Fíjate que esta pregunta me encanta la que te voy a hacer, porque a mí me remonta mucho a mi niñez, ¿no? Que quien te digo que me cuidaba mucho era mi abuela, ¿no? Recuerdo que mi abuela literal era la primera que se levantaba y para despertarnos era darnos una malteada, ¿no? De plátano que, uf, le quedaba exquisita. Entonces, ¿tienes en mente cuál es ese platillo, cuál es esa comida que cuando la vuelves a probar, a degustar, dices: "Guau, o sea, esto me recuerda a cuando, no sé, iba en la primaria, iba en tal parte de mi vida y me encanta"? Sí. Eh, o sea, por ejemplo, los licuados, pues, es un clásico, porque, pues, sí creo que todos los niños nos hicieron licuado. Entonces, el licuado de que casi no lo tomo, ¿eh? De chocolate con un poquito de vainilla y así, Pancho Pantera. justo s sabor me recuerda toda esa etapa de la infancia, sobre todo.
Y también, ¿sabes qué me recuerda mucho? Cuando salías, no sé si en tu escuela los llevaban así como de repente de, pues, que vamos a ir a Six Flags, o que vamos a ir a African Safari, cosas así, te mandaban tu lonchecito. Ese lonchecito, ese es el como que más me recuerda, ¿no? Cuando llego a comer tal vez en casa un sándwich hecho así como muy, o sea, no, es más, cuando llego a salir y te haces un sándwich que lo pones como en la servilletita y en su bolsita, ese sabor específico del sándwich así, ese sí me trae como ese recuerdo bien cabrón de niño, ¿no? Que digo: "Ah, no mames, cuando me iba a Six Flags y me mandaban mi lonchecito y mis papitas y todo", dices: "Oh, Mi sandwichito con la servilleta pegada, güey. espe de eso hablo". Okey. Pues bien, hermano, yo viéndote, como lo comentaba al inicio, pues tu presencia, tu aura tiene, pues, una parte de artista, ¿no? Con tu bigote largo, o sea, literal, muy característico, ¿no? ¿Qué te inspira a vestirte y a tener, pues, digamos que esa presencia, ¿no? O esa forma de verte o de presentarte de esa manera. Pues fíjate que o sea, siempre me ha gustado mucho, o sea, al ser como, pues, como también como que esa parte masculina y así, siempre me ha gustado mucho, pues, el cuidado personal también, ¿no? O sea, cuidarme, verme bien, un buen cortecito. Y, pues, a través de los años fui cambiando mi look, obviamente, como todos. En esta época me gusta sí, porque, pues, creo que realmente proyecta esa parte que quiero, que es, o sea, aparte mi nickname, ¿no? Que es artesana. Entonces, trato de proyectar esa parte como de arte, pero que no se quede solo ahí, ¿no? Sino que te proyecte esa parte de arte, pero como que también te proyecte paz, que te proyecte una energía chida, que realmente es lo que siempre trato. Y, pues, realmente el bigote me inspiré pues sí, en un compa, pero luego vi a Dalí justamente y dije: "Ah, se ve mamador, vamos a irlo perfeccionando". Y me gustó bastante, pues, transmitir como esa parte como de arte elegante, ¿sabes? O sea, como esa o sea, soy creador de contenido canábico. Entonces, sabemos que en el cannabis está ese estigma, ¿no? Del cannabis, el viejo Buffalo Soldier, de que eres mugroso, de que hueles feo, de que estás tirado en la calle, ta, ta, ta. Entonces dije, no, pues obviamente, si también soy activista de esto, pues tengo que dar una buena imagen ante los demás. Y me gusta toda esa parte de imagen personal y lo primero que se ve y lo que te define es, en un instante es cómo te ve, ¿no? Entonces, pues obviamente pues, le metí esa parte de la marca personal, que es crear, no tanto un personaje, pero sí ciertos diferenciadores, ¿no? Como el bigote, como, traer gafas, ¿no? Ahorita no traigo gafas, pero cuando estoy como artesano en los eventos, o en casi en todos lados, traigo mis gafas siempre, porque es como algo característico, mis gafas y mi bigote. Entonces, como proyectar esa parte artística, mamadora, porque también soy medio mamador, me gusta, o sea, toda esa parte así mamastrosita, entonces, transmitir como esa parte mamadora, fina, elegante, pero con esa parte de arte, así, eso es lo Un dandy, ¿no? ándale, como un tipo dandy, o literal un tipo dandy caballero en la época moderna. Cada hombre lleva 1000 máscaras. Digamos que ese es el ego, ¿no? De cierta manera, con la Claro. finalidad de poder, pues, aparentar y de O ser. encajar, ¿no? Como tú dices, a veces por encajar en Exactamente. sociedades o en círculos, creas estas máscaras. Y la pregunta es, ¿qué máscaras has tenido que soltar para encontrar tu verdadera esencia? Pues un chingo, ¿no? O sea, porque realmente creas una máscara como eres como hijo, creas una máscara de cómo eres como amigo, creas una máscara a veces de cómo eres como novio, así hasta con tu pareja. Entonces, pues, a través del proceso de irte conociendo, del proceso espiritual que te digo, a mí me ayudó mucho porque, pues, en el proceso espiritual no solamente es como meditar y conectarte y todo eso, sino es conocerte, como tú o sea, como tú sabes, ir a círculos de hombres, o irte a una terapia, o hacer ejercicios de introspección, preguntas potentes pues, que te lleven a esa parte interior. Entonces, ¿qué me preguntaste? Perdón, ya se me olvidó. ¿Tienes en mente cuál es la máscara que más te ha costado o que se ha Pues fíjate que la que más me ha costado, ha sido como esa parte de quererle agradar a los demás. Bueno, sí, la última que más me ha costado como que se
como que de cierta manera me convertí en lo que tanto en su momento, lo que tanto, o sea, lo que tanto luchaba y así en eso me convertí porque, pues, de cierta manera las redes sociales sí te absorben como todo ese mundo, como tratar de agradarle a los demás, de tener seguidores, etc. Entonces, creo que la última fue esta, o sea, como la parte de en redes sociales realmente ser como yo soy, ¿no? Y no seguir modas, no seguir tendencias, no seguir como ciertas cosas que están haciendo todos, que son las que pues, te pueden ayudar a crecer más, pero no van junto con tus principios, ¿no? Entonces creo que es más que nada esa máscara del ego, pero de esa parte súper superficial, ¿no? Creo que esa fue la que más trabajo me costó quitarme, para, pues, poder también ser, pues, más sencillo, vaya, más transparente con todos, pero esa fue de las que más me costó. Esa y la de hijo, ¿no? De la máscara que te pones como hijo, esa también me costó bastante trabajo. Wow. Esta es un ejercicio que me gusta hacerlo de vez en cuando. Dice, imagina que tienes a tu yo más auténtico frente a ti. Estás sentado. ¿Qué le dirías a ese chico que prácticamente está frente a ti y al hombre que te gustaría llegar a ser, ¿no? Está buena. Eh O sea, pues, a mi yo más auténtico le diría: "Pues, no mames, el poder está ahí, así así, ahí está tu poder, este es tu poder". O sea, eso le diría, ¿no? O sea, esta es tu verdad y ese es tu poder. Y para convertirme en el hombre que quiero ser es, pues, mm, pule todas esas áreas de oportunidad que necesitas pulir, ¿no? Porque como dicen, los diamantes nacen bajo presión, entonces pues, realmente pule esas partes que más te cuestan trabajo, ¿no? Que ahí entra esa parte otra vez de, pues, autoconocerte, no sé, eres procrastinador, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Pues, ¿qué pedo? ¿Por qué te lleva a la procrastinación? Y esto, pues, obviamente te va a llevar a esa impecabilidad, ¿no? Eso le diría, eh, sé ese hombre impecable que quieres ser. O sea, trabajar la impecabilidad, que es algo que me gusta mucho. Wow. Fíjate que yo cuando hice este ejercicio, hay una parte, no sé si conozcas a este autor que se llama Neville Goddard. Él, digamos que empezó con los estudios de la ley de la asunción. Tiene un libro que se llama, Sentir es el camino, ¿no? Y digamos que para mí son como los pilares de la manifestación, ¿no? Digamos que se dice dentro de la ley de la asunción que para que tú puedas atraer algo a tu vida, más allá de solamente pensarlo, requieres sentirlo, ¿no? Y esto tiene un ejercicio dentro de, digamos que de todo esto que él expuso o que él estudia, o que estudió, mejor dicho, porque ya falleció, que se llama digamos que es una meditación de escalera, ¿no? Que te va metiendo y sumergiendo en esas sensaciones que digamos que te gustaría experimentar o que estás experimentando para hacer esa parte de que eres, ¿no? Entonces, asociándolo con este ejercicio, yo me pregunto cada vez que me veo, ¿no? ¿Realmente ese hombre que está frente a mí, cómo se siente? ¿Qué sentimientos pasan por su mente? ¿Qué pensamientos? Y así de esa manera empiezo a disminuir la brecha entre lo que soy ahora y entre lo que está, digamos que viviendo ese personaje que está frente a mí, ¿no? Entonces, de esta manera reduzco, digamos que esa brecha y me hace sentir como esa seguridad, ¿no? ¿Quién soy yo, no? Pues un hombre más seguro, un hombre más auténtico, un hombre que no teme el mostrarse realmente como es. Y justo fíjate que esta semana hice ese ejercicio. Ibas a decir que es jalada, pero literal en el gimnasio me sentí así como que las miradas eran cabronas hacia mí, ¿no? Y justo estaba haciendo ejercicios y hasta las chavas se acercaban y me decían, es que no sé cómo hacer este ejercicio, ¿no? ¿Cómo se hace? Yo de, no mames, qué pedo, este poder, ¿de dónde lo saqué? Claro, que es justamente, pues, ahorita que hablas de esa parte de la manifestación, o sea, eso me gusta un chingo porque te digo que va muy de la mano con la parte de tu autoconocimiento, la parte mágica y espiritual, porque justamente, pues, ahí lo que estás haciendo, bueno, desde los conocimientos que tengo, te estás reprogramando, ¿no? O sea, estás reprogramando tu subconsciente, porque muchas veces dicen, bueno, quieres cambiar un hábito, pero si dentro de tu mente, tú eres alguien flojo,
por más que quieras cambiar ese hábito, te vas a autosabotear porque tú te autocontemplas como una persona floja. Entonces, ahí entra ese tipo de ejercicios como el que tú estás haciendo, donde empiezas a cambiar ese autoimagen, la empiezas a cambiar. Entonces, si dices tú piensas que eres flojo, pues ahora te dices: "Bueno, yo soy una persona súper responsable", y lo tratas de justificar ha sido tal vez en el momento algo responsable, ¿no? Hago mi cama en corto, soy responsable, hago mi cama, que es un pequeño logro, pero ese pequeño logro es el que empieza a hacer que justamente tu inconsciente empiece a transformarse, porque el que manifiesta, o sea, sí manifiestan como hay como varios hacks para que manifiestes, como sentir y emocionarte, que eso amplifica muy cabrón la manifestación. Pero otra que es muy importante es tus creencias internas y cómo está tu interior, ¿no? Tu yo interno, cómo te ves tú dentro de ti, y eso es lo que más va a manifestar. Por eso es que pasó eso y tú fuiste al gym, y de repente todos te empezaron a ver, porque desde adentro empezaste a manifestar, y como es adentro es afuera, que es una de las leyes universales, y pues tú obviamente eres un imán. Pero, ahí está la magia de esa parte, ¿no? De que subes tu autoestima y automáticamente sube tu energía, tu frecuencia vibratoria y empiezas hasta a manifestar más cabrón, y está de huevos eso, la neta. Sí, está muy cabrón. Vamos a profundizar más en ello porque de verdad que para mí también me encanta mucho este tema de la espiritualidad. Y justo te digo que escuché este libro de Neville Goddard, porque está en audiolibro en YouTube, si gustan verlo, paso. Me lo voy a echar, suena bastante interesante. Sí, se llama Sentir es el secreto. Entonces, él O justo habla de que al final de cuentas, como bien lo comentas, lo como es adentro es afuera. Entonces, digamos que quien proyecta todo nuestra realidad es nuestro subconsciente. Entonces, todo el tiempo estamos creando, todo el tiempo estamos creando. Entonces, si los resultados que tienes ahora, pues no son los que te gustaría tener, es porque realmente quizá conscientemente digas, no, pues es que yo quiero ser millonario, pero hay algo de manera subconsciente que realmente no quiere que sea así. sí, que te autosabotea, o sea, que ahí está, y es justamente, por eso te digo que está de huevos, pues, autoconocerte, ¿no? Que ahí uso un poquito a veces lo hago sobrio porque no necesitas nada, porque ahí adentro tienes el poder, pero, pues, hay ciertas herramientas que te pueden ayudar a conectar un poquito más. Por ejemplo, en mi caso uso, pues, un poco de cannabis también a veces, ciertas meditaciones, con un uso consciente muy moderado, para poder profundizar, ¿no? Y poder entrar a ese todavía aún más a esa introspección y encontrar ese tipo de respuestas. Por ejemplo, la última vez estaba meditando y dije: "A ver, ahora tengo un pedo aquí, estoy repitiendo este patrón", ¿cuál es? Déjame recordar cuál fue. Ah, como que siempre, llego a un límite económico y de ahí como que de repente se me empieza como que a desmoronar todo, ¿no? Y digo, a ver, ¿por qué siempre llego a este tope o me cuesta pasar de este tope? Entonces como que me di unos toquecitos de un fruto especial como que te ayuda para ese pedo. Me puse a meditar y encontré así como cabrón la respuesta, ¿no? O sea, te pones como a introspectar y pum, fue así como de, okey, el pedo ni siquiera es aquí, ¿no? O sea, me di cuenta que ese pedo es desde la primaria, cuando era más chico y ta, 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 ta. Entonces, está de huevos ese tipo de cosas, porque te conoces, ves, te haces consciente del problema y te da el poder de poder hacer algo para cambiar tu realidad. Exactamente. Y ahí podríamos citar a Carl Jung, ¿no? Que decía, cuando hagas consciente lo inconsciente dejará de guiar tu vida, ¿no? Realmente, que de hecho también es una ley cuántica, ¿no? Que en el momento en el que ves el problema desaparece. Exactamente. O ya sabes cómo empezar a modificarlo, ¿no? Exacto, exacto. Para dar pie a esta parte de la charla que nos va a volar la cabeza por todos los temas que vamos a llegar a abordar, mi hermano, me gustaría que empezáramos o comenzando a hablar de qué fue lo que para ti consideras que fue la noche oscura del alma y que te trajo, digamos que, a introducirte en estos temas, ¿no? De espiritualidad, de, pues, de ser más consciente, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pues fíjate que sí, como ves que te había dicho, desde niño siempre me ha gustado este tema. O sea, yo la neta de niño en lugar de leer novelas y cosas así, mis libros son de cómo ver el aura, cómo hacer viajes astrales, cómo magia blanca de ta ta ta, ¿no? O sea, como que siempre me gustó eso desde niño. Obviamente, a través del crecimiento, pues llega a la Matrix, ¿no? Y te trata de jalar ese sistema a su sistema culero, evidentemente.
En ese trayecto, pues, obviamente, nunca me alejé al 100%, pero sí, de repente, pues, dejé de leerlo, dejé de como de practicar mis cositas mágicas, etc. Pero siempre lo tuve muy presente, ¿no? O sea, de que, pues, tú puedes manifestar, ta, ta, ta. En un proceso de mi vida donde, pues, me gusta, también soy muy fiestero, o sea, de ser súper tímido, pues, me encantó la fiesta ya de más grande, ¿no? Entonces, fui muy fiestero en una época, y en esta época, pues, justamente empecé a ver que algo empezó a oscurecer, como que esa luz interna, ¿no? O sea, como que esa luz interna se empezó a oscurecer y ya no me gustaba tanto, hasta que, pues, de repente tuve un accidente y dije: "No, no mames, esto está cabrón ya, o sea, a partir de aquí, mañana, o sea, todo cambia", y me di un detox y dejé de salir, y como que otra vez empecé a leer, como a retomar todos esos temas espirituales y a leer. Y yo creo que ese evento que pasé fue como que esa noche oscura que como que me hizo regresar a la realidad y decir: "La estoy cagando durísimo, por aquí no es, necesito, limpiar mi mente", ¿no? O sea, necesito limpiar mi organismo, mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Entonces, pues, yo solito como que mi intuición me empezó a decir, a ver, empecé a buscar en YouTube, ta, 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 y di con un maestro, en paz descanse, que ha sido como que mi maestro que más me ha dado la iniciación a este despertar, y pues ya de ahí, ¿no? O sea, como que volví a ver la luz y empecé toda esta parte de la ¿Qué edad conciencia. tenías cuando? Eso tenía como unos tengo como unos 27 años, 26 más o menos, cuando me pasó eso, o sea, de que me pasó el accidente, empecé a cambiar como todos esos hábitos de estar saliendo, de desvelarme, de agarrar la fiestota, y empecé, pues, otra vez a meditar, al ayuno, y me fui con este maestro que me enseñó mucho, la verdad, y, pues, ahí ya mi mente explotó y regresé, ¿no? O sea, dije: "No mames, ya regresé, qué bueno". Wow. ¿Tienes en mente si hubo en ese proceso alguna sombra que más te asustó de ti mismo en ese tiempo? Pues sí, ¿no? O sea, esa parte, o sea, de hecho, ya hasta yo solito mismo, o sea, como que, pues, ya sabes, pasas por diferentes temas, y en un momento de mi vida dije: "A ver, pues, vamos a ver qué pedo con el dark side", ¿no? O sea, vamos a ver qué pedo. Y, pues sí, como que estuve ahí en el dark side, o sea, también, o sea, usando hasta como cosas de manifestación, como no haciéndole mal a alguien, pero sí usando esa fuerza, ¿no? Hacia para lo que yo quería. Y, pues, al final te das cuenta que, pues, o sea, tratar de irte por ese camino fácil y tratar de hacer las cosas más rápido, eh pues no caes en un deseo que creo que ahí fue lo que me preguntas, es el deseo, o sea, ahí fue en esa parte, o sea, que ese deseo incontrolable de querer más de todo, ¿no? Creo que ahí esa fue la parte que más miedo me dio, o sea, caer en la gula, por decirlo así, ¿no? Que sí, Muchos hombres considero que escuchando esto que nos acabas de compartir, se van a sentir identificados porque, pues, de alguna forma, en algún momento de nuestras vidas, llegamos a sentirnos perdidos, agotados, sin energía, y de hecho me recuerda a un proceso en mis treintas, ¿no? Donde literal, digamos que pierdo el trabajo que yo me sentí identificado, con el cual, pues, me iba bien, me iba, pues, ahora sí que conforme a lo que yo esperaba, ¿no? De un día para otro se viene la pandemia, lo pierdo y, pues, viene como que ese bajón, ¿no? Podría decirse que, pues, considerando así como que hasta una posible, pues, depresión, ¿no? O inicios de depresión, porque literal, pues, era sentirse de que no podía levantarme de la cama, o sea, así como que, pues, ¿qué me está pasando, no? Yo de ser un hombre activo que, pues, al final siempre estaba buscando, pues, maneras de poder salir adelante, caer en la cama y, pues, no querer hacer nada, pues, sí era como que algo complicado, ¿no? Entonces, posiblemente quien nos llega a estar escuchando pues, se pueda sentir identificado, quizá está atravesando por una noche oscura o, pues, quizá haya atravesado y no supo ni cómo salió. Pero, ¿qué les dirías a un hombre que ahora mismo esté atravesando por una situación de este tipo y que le pueda ayudar a darse cuenta de que, pues, tarde o temprano va a salir de ahí, ¿no? pues mira, primeramente, si está pasando como por un momento difícil, o sea, pues ahí la verdad
no solo lo he tomado de Matías Laca, o sea, también de Alex Day y otros conferencistas que me gusta ver, pues, lo felicitaría, ¿no? Porque cuando llegas al fondo no te toca nada más que subir. Entonces, pues, primeramente eso, o sea, pues, ni pedo, o sea, felicidades porque así tuvo que pasar. Y la otro que, pues, realmente somos hombres, ¿no? Y tenemos esos huevos para podernos levantar. Que también, o sea, que no nos dejemos llevar por el orgullo, que pidamos ayuda, porque a veces por puro orgullo o porque eres hombre y tratas de tener esos huevos, lo tomas como muy drásticamente y no pides ni siquiera ayuda, ¿no? Y hay que ser bien conscientes de que a veces, pues, uno tiene aquí las respuestas, pero a veces sí necesita una guía, una ayuda, una palmadita, una mano que te suba tantito y te dé el empujoncito para que empieces a subir, ¿no? Entonces, pues, les diría que no se acaba el mundo y que siempre hay luz, pero, pues, que la busquen, o sea, la felicidad está ahí para todos los que despiertan, solamente es, pues, si la quieres tomar, ¿no? O sea, todos los días ahí está la felicidad, no nada más cosa de que tú la tomes cada día y porque, pues, realmente no venimos a ser felices a este mundo, o sea, venimos a evolucionar, venimos a aprender, a crecer y, pues, si te dejas caer por cosas así, pues, o sea, yo o hasta ocupo mi mismo ego, ¿no? Porque le digo a mi ego: "¿A poco no puedes más que ese pedo? O sea, ya así, ¿te vas a dejar vencer? ¿Qué pedo?". Y ya como que mi mismo ego, pues, lo uso a mi favor y digo: "No, ni madres", ¿no? O sea, a mí me gusta mucho ese pedo de los Saiyajin. No, pues, soy un pinche Saiyajin, vámonos, con todo. Y investigo y me pongo a investigar y a entrar en mí, ¿no? O sea, conócete, ve qué te está causando eso, o sea, de dónde surgió la vez. Encuentra la raíz y cuando encuentres la raíz, pues, vas a poder hacer algo. Por ejemplo, ahí yo les recomendaría, empieza a meditar, pero meditar sirve un chingo, o sea, hay meditaciones muy especiales donde, pues, te sirven para eso, ¿no? Para quitar esa ansiedad, para calmar los pensamientos y poder enfocarte y encontrar las respuestas que necesitas. Entonces, pues, respiren, agárrense los huevos y busquen la solución, porque también no echen culpas, ¿no? La responsabilidad es de uno y hay que hacer lo que tenga uno en las manos. Exactamente. Fíjate que retomando esa parte de los Saiyajin, muchos podrán decir: "No, pues yo me siento identificado con Vegeta, o me siento identificado con Goku". Hago Pero fíjate que cada vez que estoy acá haciendo una pinche repetición pesada en el gimnasio, güey, el primer Saiyajin que viene a mi mente, güey, es Broly, güey. a ver, y es ¿Por qué, güey? Porque siento que es esa parte, güey, del hombre que obviamente introvertido, pero cuando sacan su peor cara, güey, saca, digamos que todo su poder que tiene dentro, ¿no, güey? de berserker, ¿no? Exactamente, güey. Entonces, es lo que más me identificó, el personaje que más me identifica de Goku, güey. A huevo. Cuando Es estabas sí, está Esto que chido. como tú dices, o sea, tiene como cada personaje tiene como su esencia y, pues sí, ¿no? Broly tiene eso, ¿no? De que cuando se enoja saca ese poder. Entonces, si ya cuando lo empiezas a canalizar y lo aprendes a canalizar de manera adecuada, pues no mames. Sí, es otro pedo, güey. Claro. En esa época, güey, donde estabas en tu noche oscura, ¿sentiste que en algún momento estabas solo o hubo alguien o algo, ya sea alguna canción, un libro, una escena de una película que te sostuvo en aquella época? Pues fíjate que, posiblemente en esos momentos llega un momento donde te sientes solo, evidentemente, ¿no? O sea, te sientes, pues, solo, débil, frágil, de la verga, realmente. Entonces, a mí lo que me ayudaba en esos momentos era escuchar mucho a Bruce Lee, o sea, frases como de Bruce Lee me ayudaban mucho. En YouTube hay un speech motivacional, vaya, de Bruce Lee, que me motivaba mucho, como que tenía yo lo que hacía, o sea, que se lo recomiendo a todos los hombres, o sea, háganse rutinas, o sea, de todo, ¿no? Para todo, o sea, rutina como para despertar, rutina para hacer ejercicio, rutina para este, para el otro, porque, por ejemplo, yo tengo mi rutina para despertar, ¿no? Y en esa época me acuerdo que tenía mi rutina y eran como diferentes audios como de motivación que de cierta manera me daban esos ánimos, ¿no? O sea, hay uno que son frases motivacionales, hay una parte que no sé si has visto, y si no se la recomiendo esta película que se llama El camino del guerrero, que está muy padre porque, pues, ahí le dice, ¿no? O sea, saca toda la basura, o sea,
tú tienes todo el poder dentro de ti, estando en el momento presente, o sea, pero saca la basura, y la basura es todo eso que traes en tu mente, todo eso que te lleva al pasado, todos esos rencores, tal vez, enojo, ta, ta, ta. Entonces, saca la basura y trata de estar en el momento presente, y tú mismo te vas a sorprender del poder que tienes para hacer las cosas. Entonces, esa fue una de las cosas, yo de las frases, entre todas, que más me motivaba, ¿no? O sea, como decir, o sea, saca la basura a la verga y enfócate, o sea, aquí está el poder, vámonos. Exacto. Hablando de Bruce Lee, güey, hay una frase que me encanta que dice, "Be water, my friend". No mames, hay una canción, güey, de hecho, que crearon con esa frase de "Be water, my friend". La voy a buscar y se las voy a compartir porque no manches, esa como me encanta esa canción, porque aparte le metieron ese sonidito como, no sé, como tipo de samurái, güey. O sea, está muy chingón esa cancioncita, güey. Y me late, y esa frase que me recuerda "Be water, my friend", o sea, es como, ¿sabes qué? Adáptate a todo lo que venga, que realmente, pues el guerrero, o en este caso pues sí, el guerrero que se enfrenta a lo que sea, pues pueda adaptarse a las circunstancias, ¿no? Eso es para mí lo que representa y lo que me hace recordar cada vez que escucho esa frase. En cuestión a la película del Camino del Guerrero, o también se llama Guerrero Pacífico, es una película muy cabrón, que de hecho está en YouTube. Y está muy, muy, muy rifada. Y definitivamente cada vez que la veo y repito, o sea, digo, wow, o sea, está muy, muy cabrón todos los mensajes que te deja. Está perra, está perra. Y me viene un mensaje que me recuerda mucho, que dice, acompáñame, ¿no? A por algo, ¿no? Y lo lleva a la montaña, ¿no? Y ya cuando llegan al lugar y le muestra qué es lo que tenía que ver, porque dice, quiero mostrarte algo, y le muestra una piedra, ¿no? ¿Y qué dice? Y todo este viaje que hicimos nada más por ver esta piedra. Y entonces es donde le da la lección. Dice, pues es que no se trató de llegar al lugar, se trata del viaje que hicimos para llegar hasta aquí, ¿no? Entonces, muchas veces como que nos clavamos en ese aspecto de querer llegar hasta el lugar, pero realmente lo que más importa, pues es el viaje que llegaste o que hiciste para llegar hasta ahí, ¿no? Disfrutar el proceso, ¿no? O sea, que, pues sí, justamente eso es lo que le dice, o sea, no es la finalidad ni el objetivo final, o sea, el proceso es lo que te hace feliz, lo que te nutre, lo que te llena. Entonces, vive el proceso. De hecho, así búsquenla, o sea, pónganle así en YouTube, el motivación, el camino del guerrero, y trae como esas frasecitas más chidas en un speech, y está muy chido, así como para las mañanas, o en un momento que te sientes de la chingada. Buenísimo. Exactamente, mi hermano. Pasando a un tema más actual A huevo. y que bastante interesante, porque justo nos comentabas que pues, eres un creador de contenido canábico. El cual, pues, yo la verdad no lo había visto, quizá, pues, ahora sí que ya estando en el gremio o en ese punto, pues, ha de haber un chingo, pero yo desde lo que a mí respecta, eres el primero que conozco que hace este tipo de contenido, y supongo que ha de haber retos muy cabrones, ¿no? Sobre todo porque todavía hay estigmas, ahora sí que usando este tipo de cuestiones. Y bueno, pues lo veo mucho, por ejemplo, en la planta ancestral, ¿no? Que pues obviamente también le tienen ese estigma de es que esas drogas y todo eso, pero cuando realmente son usadas de manera consciente, cuando se utilizan con un propósito, pues de sanación, por decirlo de alguna manera, y no un propósito recreativo que muchas veces lo identifican de esta manera, Claro. pues, realmente, si lo dejamos eso a un lado, la recreación, y pasarlo realmente a un sentido más consciente y sanador, pues, yo creo que, pues, estas plantas que la naturaleza en su sabia, concepción las creó, pues, para que obviamente, pues, por así que nos curara, ¿no? O pudiéramos resolver algún problema más allá, ¿no? Entonces, quiero comenzar este bloque preguntándote, ¿cómo fue para ti este despertar de conciencia y que empezaste en este camino, ¿no? De utilizar de manera consciente este tipo de plantas como para tu sanación y para la sanación de otros. Pues fíjate que, obviamente, como todo, o sea, justo hablaba con un amigo, ¿no? Me dice, yo creo que el mayor, como que uno de los mayores obstáculos, o no, no es obstáculo, cuando se me fue la palabra. Eh, bueno, pues sí, como uno de tus mayores obstáculos es uno mismo, es como que la juventud, ¿no? Porque a veces en la juventud, pues, haces como muchas cosas, pues, no chidas porque no eres tan consciente. Entonces, obviamente, como todos empecé, pues, probándola, luego
sí le di obviamente en su momento un consumo más lúdico, más inconsciente, pero a través del proceso y de esta parte que me preguntaste de mi noche oscura, etc., pues sí me di cuenta que, pues, también no la estaba usando de manera adecuada, ¿no? O sea, sí me estaba pasando de ver. O sea, porque la neta sí era muy atascado en extremo. Entonces, pues, me di el detox que te digo, y a partir de ahí dije: "Bueno, a ver, ahora vamos a usarla con más intención", ¿no? O sea, yo siempre, o sea, empecé a ocupar también como todos estos conceptos de estate presente, nada más vas a darte un toquecito, bendice las cosas, porque, pues, también bendecir le da cierta vibración a las cosas, ¿no? Entonces, bendecir tu comida, tu agua, tu toque, tu trabajo, todo le da una vibración más bonita. Entonces, empecé a bendecir, empecé a meter la intención, y me empecé a dar cuenta que me ayudaba todavía más, ¿no? O sea, le metí intención como que, bueno, este porrito, estos va a ser para o estos toques van a ser para ahorita me voy a poner a editar, o voy a ponerme a meditar, o voy a escribir, o voy a hacer esto, y me va a potencializar la chingada. Entonces, como que le das esa intención, porque la intención le da dirección. Entonces, pues, lo empecé a usar como más ya de una manera más consciente, ¿no? O sea, ya no me pasaba de lanza, empecé a meterle esa intención, y fue lo que también, traté de transmitir, porque sí te ayuda a autoconocerte de cierta manera, eh pues, un poquito te da como te quita como cierta barrera para poder buscar y encontrar unas respuestas interiores que a veces, pues, por el puro ego no te deja a veces verlas, ¿no? O tú dices: "Ay, no, la neta no", y tu ego te ciega y no ves esa respuesta. Pero algo que me gusta pues, de esta parte canábica más medicinal, no, más terapéutica, diría yo, no medicinal, porque no me gusta decirle medicina, más terapéutica es, pues, que te ayuda a quitar ciertas barreras para poder encontrar ese equilibrio, ¿no? Porque realmente el cannabis desde el interior nos equilibra, es un equilibrador de nuestro Energías. es de energías y hasta físico, ¿no? Por ejemplo, por eso es que se quita o sea, si hay alguien que tiene una convulsión y le das cannabis o le echas zumo de cannabis, en corto se le empieza a quitar porque lo equilibra, o sea, que ese desequilibrio que tiene en su mente con la sustancia que provoca que empieza a tener convulsiones, las equilibra y se las quita. Entonces, como nos vamos a esa ley de cómo es adentro es afuera. Entonces, algo que me gusta del cannabis es que te empieza a equilibrar tanto físicamente como mentalmente, ¿no? Porque te lleva a tus sentimientos y te conecta con ellos. Claro. No, y recordando que, bueno, quizá los que nos escuchan puede que no hayan escuchado esto, pero todo tiene una conciencia, ¿no? Las plantas, los animales, o sea, todo es conciencia, ¿no? O sea, cuando dicen, no, pues, ¿qué es la conciencia? Pues es todo, o sea, realmente hasta una piedra tiene una conciencia, o sea, y cuando, como bien lo dices, cuando le pones una intención, ya sean a las plantas ancestrales, en este caso, pues a la planta maestra de, de la cannabis, y realmente, o sea, tú le estás poniendo una intención y tú generas esa energía con la intención que la vas a consumir, pues como bien lo comenta acá el buen artesano, pues le da como que ese sentido y dirección a lo que realmente quieres con eso que estás por experimentar, ¿no? O por consumir. Entonces, la pregunta para ti sería, ¿en qué momento crees que deja de ser un uso consciente o cómo poder evitar que pase a ser un uso lúdico y mantenerlo en ese aspecto consciente y con intenciones de utilizarla, ¿no? Como un potenciador a lo que estás haciendo. Claro. Pues, creo que estar muy conectado a tu intuición. O sea, porque tal vez lo que para mí es, consumirlo en conciencia, tal vez para ti no es, ¿no? O tal vez para la otra persona no es. Entonces, más que decirles es tanto o limítate a tanto, creo que es conectarte mucho con tu intuición, que es lo que nos guía en esta es como una brújula muy cabrona que nos va guiando en este videojuego. Entonces, creo que conectarte con tu intuición y hacerle caso a tu organismo, ¿no? Porque hay veces que, o sea, por ejemplo, a mí me ha pasado, o sea, estás dándote tu toquecito y de repente tu mismo organismo, algo en tu mente te dice: "Ya, too much", o sea, ya o ya no le des uno más, o sea, ya hasta aquí. Y tú a veces por atascado o porque creas un condicionamiento que es algo muy común que los pachecos crean, es crearse autocondicionamientos. Entonces, te creas el autocondicionamiento de que necesitas acabártelo todo para relajarte, por ejemplo, ¿no?
o que necesitas chingártelo todo para poder disfrutar la película que vas a ver en Netflix. Entonces empiezas a hacer ese autocondicionamiento y en lugar de hacerle caso a tu intuición, que es la que te dice ya, o sea, te diste 3 toques o te diste tantos y ya no más, con esto vas a sacarle el provecho que necesitas, le haces caso a tu mente y le das más, en lugar de hacerle caso a tu intuición. Entonces, creo que algo que yo les recomendaría es escuchen su intuición y su cuerpo. Ellos siempre les van a decir cuál va a ser la cantidad ideal para no pasarse de lanza. Y evidentemente ya si te empiezas a dar 5 porros al día, pues eso ya es un exceso, ¿no? O sea, también todo el equilibrio es un hecho, pero escuchar a tu cuerpo para saber cuánto consumir es todavía más importante. ¿Cómo puedes desarrollar esa intuición, no? Hoy en día, por ejemplo, a mí yo creo que sí me costó mucho escuchar mi intuición. Si me preguntas cómo lo desarrollé, pues yo creo que fue muy como que a la meditación. O sea, sí me voy arraigando mucho a la meditación y empezar obviamente, a sentir esa energía dentro de mí. Y justo, por ejemplo, tocando ese tema de la meditación y cómo voy despertando mi intuición. Hoy hice una meditación bastante sabrosa que sentí como mis centros de energía empezaron digamos, que a tener esa energía, ¿no? Entonces, digo, no soy maestro ni especialista en esto, pero desde tu experiencia, ¿cómo tú has desarrollado esa intuición y cómo le podrías decir a alguien que igual y no tiene esa conexión con su intuición, cómo la puede empezar a desarrollar y que para ti, pues digamos que sea un paso uno, 2 y 3 que pueden empezar a hacerlo, ¿no? Claro, mira, pues primeramente, o sea, que estén bien conscientes de que todos tenemos intuición, o sea, no nada más digan: "Ay, la intuición de las mujeres", o sea, porque esa misma intuición que tienen las mujeres la tenemos los hombres. Entonces, o sea, primero saber que tienes una intuición, o sea, estar consciente de que la tienes. Segundo, estar consciente de que hay veces, o sea, hacerte consciente de esos momentos en las que no los has escuchado, porque hay veces que dices: "No mames, pero le hice caso a mi intuición y no me salieron las cosas como quería", ¿no? Entonces, pues ahí tienes que, o sea, sí checar muy bien que no sea la mente la que habla, ¿no? O sea, que la intuición te llega como un pensamiento así de repente de la nada y tienes que confiarlo. Ahora, para que te conectes, cabrón, dicen un chingo de ejercicios, pero yo el que a mí me enseñó mi maestro y que es lo más fácil que hay, es estar en orden divino, que es actúa, habla y piensa en congruencia. O sea, esas triadas que es mente, cuerpo y espíritu, lo que nos conforma, tiene que estar en equilibrio para que puedas conectar, porque está cuerpo, mente y espíritu, ¿no? O sea, que es nuestro corazón, nuestro tercer ojo y nuestra parte de la corona. Entonces, si esas 3 están en congruencia, alineadas, o sea, no sé, por ejemplo, rápidamente, un ejemplo de conciencia rápido, ¿no? Digo, yo soy consciente, pero le digo, por ejemplo, soy papá, pero de repente me hablan por teléfono, me vienen a buscar y yo le digo a mi hijo: "Tú no tienes que mentir", y le trato de enseñar eso, pero cuando llega alguien y toca la puerta y me va y me busca, o por teléfono y le digo: "No, dile que no estoy, dile que no estoy", ese pequeño parte ya esa incongruencia en la conciencia entre lo que piensas, hablas y actúas. Entonces, estar como muy en atención en esto, o sea, lo que piensas tiene que estar en congruencia y eso automáticamente hace que tu frecuencia vibratoria se eleve y conectes con tu intuición de una manera impresionante. Todavía más, yo creo que meditar, pero sí es algo que tienes que practicar todos los días porque está cabrón, o sea, está muy perro. Es como cuando dices: "Yo no miento", y de repente mientes en una tontería, ¿no? O sea, equis, lo más equis, ¿no? Me puse color negro y traigo blanco, y ya estás mintiendo, eso es inconsciencia. Exactamente, ahorita me recordaste mientras hacía esto, porque últimamente, o sea, literal es como si me estuviera adelantando las cosas que digo: "Ah, no, pues va a pasar esto", ¿no? Y pasa, ¿no? Y dices: "Ah, cabrón, ¿cómo fue?", ¿no? Y Eso justo es tu intuición. exactamente. Y digo: "Ah, no mames, está muy cabrón", ¿no? Como que vas analizando y las cosas van generándose tal y como las ves en tu mente, ¿no? O como la vas Como que te percibiendo. o sea, como que antes de verlo, como que llega como una señal y te da como ese tuc, ese como que se prende un foquito y dices: "Ay, cabrón, ¿qué pedo?". Y lo haces así y se empiezan a dar las cosas, pues, solitas, literal. Exactamente. Hablando de este tipo de rituales, si lo podemos decir de alguna forma,
¿cómo incorporas el uso de esta planta en tus prácticas como la bioenergética o inclusive las runas, que también ahí tuvimos oportunidad de charlar acerca de esto? Claro, claro. ¿Cómo lo integras y cómo es que funciona de acuerdo a tu forma de utilizarlas en tus sesiones? Pues mira, o sea, hay 2 formas de usarla, ¿no? Con el paciente, bueno, con el no es paciente, porque no está enfermo, más bien con la persona que llega, pues, para que se sane, o conmigo mismo. Para la persona me sirve mucho porque, como te digo, o sea, te equilibra desde dentro, ¿no? Entonces, como que es un equilibrante emocional y físico, yo así le digo. Entonces, te ayuda a que ese centro se empiece a centrar, valga la redundancia, y pueda haber una energía más equilibrada y pueden encontrar las respuestas todavía más fáciles, ¿no? O sea, como que más rápidamente, respecto a la persona que la está usando. Respecto a mí, por ejemplo, lo llego a usar para concentrarme muy cabrón, ¿no? O sea, para decir, necesito, o sea, como una sesión muy enfocada, me doy cierto fruto obviamente no me acabo un toque, porque eso es un chingo, 3 toquecitos, y me sirve para conectarme como más cabrón con la persona, vaya, no sé cómo explicarme, pero me ayuda para conectarme más, en mi caso, y a la otra persona también para conectarse y le equilibra, entonces eso me ayuda a encontrar mejor los puntos que necesita sanar esa persona, vaya. Guau. Fíjate que hablábamos justo antes de comenzar la grabación, que tuve oportunidad de asistir a una sesión con el uso de los hongos psilocibe. Y justo también en esa sesión hubo la oportunidad de probar por primera vez el rapé. ¿Alguna vez has probado el rapé? Sí, sí, sí. Fíjate que sí, yo lo probé, pero yo no sentí tanta, o sea, como mucho realmente. Sí lo he llevado a probar en distintas ocasiones, pero no he sido tan consciente del efecto que me hace. Lo que yo sentí fue que me puso más como con un pensamiento más lúcido, por decirlo así. Ujú. Sí, de hecho, ahorita me recuerdo y cuando luego sentí el golpe, porque como se ha aspirado o te lo pone por la nariz, y así como que dices, ah, canijo, ¿no? O sea, sí se siente raro. Y porque, bueno, se supone que con la intención con la que es creado, es como para empezar de cierta manera, limpiar tu glándula pineal, ¿no? De esta manera empiezas a justo a trabajar tu intuición y a conectarte más con lo divino y todo eso. Claro, de hecho, por ejemplo, ahí que me preguntaste otro para conectar con tu intuición, pues como tú dices, ¿no? La glándula pineal tiene que estar suavecita. Y el problema es que la misma sociedad, al darnos, por ejemplo, la pasta con la que nos lavamos los dientes, el flúor te la calcifica. Ujú, Entre más calcificada esté, más difícil es que se active. Entonces, por ejemplo, el rapé o lavarte la boca por ejemplo, yo uso una que es de bicarbonato y te ayuda a descalcificar la glándula, no comer tanto sodio y todo eso para que conectes todavía más con tu intuición. desde que ahorita que hablas con la descalcificación, últimamente o no, digamos que después de algunos meses utilizando la meditación, me pasa mucho porque yo no sabía que ahora sí que la glándula pineal es como si fuera un chicharito, ¿no? Así sí, o sea, Sí, sí, y ese chicharito tiene como si fuera tipo como pelitos. Entonces, esos pelitos cuando se descalcifican, digamos que son muy sensibles a tu respiración, ¿no? Y bueno, hay muchas formas digamos que hacer que esas, fibritas de la glándula empiecen como que a sentir esa energía, ¿no? Algunas veces, o mejor dicho, lo puedes utilizar a través de estas plantas ancestrales para sentir como que ese rush, o, también a través de la meditación, o prácticas como, por ejemplo, respiraciones también. ajá, exactamente, la que es la respiración holotrópica. Entonces, no sé si te pasa, pero al menos a mí me pasa muy comúnmente que estoy así, no sé, manejando, conduciendo, y de repente siento un buen de cosquillitas en mi glándula pineal, güey, que nada más tomo una respiración así profunda, güey, y nada más siento como el jalón de energía, güey, se siente bien, bien sabroso, güey, así como si fuera un tipo orgasmo, güey. No sé cómo escribirlo, güey, pero se siente demasiado satisfactorio. Y para mí es como que esa sensación de decir, bueno, ahorita mi intuición como que está a la orden. Y bueno, ahí viene otra parte, ¿no? Que últimamente, ahí también me gustaría saber qué tanto has investigado, qué es la numerología, ¿no?
No sé, me pasa muy seguido y ya ven que hay números repetidos y todo eso y cada uno tiene su significado, pero a mí el número que más así se me repite mucho es el triple uno. O sea, es como que literal estoy haciendo algo, veo el reloj y son las 11:11 y digo, no mames, qué loco, ¿no? O la una, ¿no? Y con 11 sí dices, cabrón, sí está cabrón, ¿no? Está chido. Pues, por ejemplo, ahí está lo de la numerología. Y por ejemplo, los números tienes que investigar si su significado espiritual, su significado espejo, porque, por ejemplo, hay unos que son espejos, su significado espiritual, espejo, y hay otro que ahorita no recuerdo, que son como los 3 significados que tienes que buscar de la numerología. Por ejemplo, el del 11-11, pues, es como esa comunicación con tus ángeles, ¿no? Como con tu intuición, así como de, pues, vas bien, el camino que estás recorriendo está chido, esto está a tu favor, síguele chingando, estamos contigo, los ángeles te apoyan, como toda esta parte como para darte esa Mm. motivación, ¿sabes? Y de como que enseñarte que sí vas por buena dirección. Exactamente. Retomando esta planta maestra que utilizas, que es la cannabis, si fuera un superhéroe, ¿quién crees que sería y cuál sería su superpoder? Cannabis, ¿qué poder sería? Pues yo creo que tendría el poder de como un tipo Charles Xavier, una cosa así, ¿sabes? De entrar a tu mente, mostrarte ciertos traumas y también, o sea, pues, o sea, ahí mismo creo que entra su dualidad, ¿no? Porque, bueno, recordemos que estamos en un mundo dual donde hay bien y hay mal, y hay blanco y hay negro, y hay arriba y hay abajo. Entonces, pues, obviamente todo tiene que, usarse en equilibrio para sacar su lado positivo, vaya, porque si te excedes, sacas el lado negativo. Y como tú dices, todo tiene conciencia. En este caso, los enteógenos, que es como todas estas plantas de poder, la psilocibina, ayahuasquita, se llaman enteógenos porque tienen una entidad que los rige, ¿no? Una fuerza astral. Entonces, esta fuerza astral también, si te pasas de lanza, te puede castigar de ciertas maneras, ¿no? Que la pálida es la más física, que es el malestar físico que te causa cuando te excedes, pero esa es la más leve. O sea, porque hay otras como más mentales. Entonces, creo que sería algo tipo Charles Xavier, porque te puede entrar en tu mente, puede ayudarte a organizar tus pensamientos, encontrar traumas, pero también puede causarte tal vez una alucinación, ¿no? Y que empieces a crear un mundo imaginativo en tu mente que, pues, o sea, sí está en la realidad, pero te crea una burbuja a ti que no te deja ver otras cosas. No sé si me expliqué. Sí, 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 al final de cuentas expande como tu conciencia y te permite entrar a esos lugares recónditos, ¿no? Que Así como Charles Xavier que entra y, por ejemplo, ve Wolverine y le calma su pedo, o con Jean Grey, ¿no? Que le calma cuando va a explotar, pero que a la vez también puede hacerte imaginar cosas, ¿no? O sea, te entra a tu mente y te hace imaginar cosas que no existen. exactamente. Mi hermano, vamos a ir pasando ya al final de esta charla, la cual ha sido bastante interesante. Hemos hablado de diferentes temas. Y yo creo que aquí hay un tema que igual y me gustaría abordar porque no lo conocía y es la bioenergética, ¿no? Claro. Es un tema que cuando tuvimos oportunidad de charlar, bueno, pues me decías que inclusive no es necesario que la persona esté presente como para poder hacer, pues no sé si decirlo, trabajos de este tipo, pero sí me gustaría que nos compartieras qué es la bioenergética, cómo funciona, qué es lo que hace y para qué sirve, ¿no? Claro, mira, la bioenergética nace del biomagnetismo. El biomagnetismo lo crea un doctor, de hecho, se llama el doctor Isaac Goyce, el cual crea el biomagnetismo con la finalidad de poder sanar, el organismo, ¿no? Que es lo que te hace es que te equilibra tu pH. En el momento en el que tu pH se desequilibra, es que se crea el ambiente para que nazcan bacterias, virus, parásitos, etc, etc. Entonces, lo que hace esto es que te empieza a equilibrar el pH para que no haya ese ambiente, idóneo para que crezcan o se reproduzcan esas bacterias y estés en perfecta condición, ¿no? En perfecto estado de salud. Entonces, creó el biomagnetismo. A raíz de la evolución del biomagnetismo nace la bioenergética, que como ya sabemos, la energía no comprende espacio-tiempo. O sea, tú si mandas un pensamiento o energía
Aquí llega de aquí a Francia en el instante porque no tiene espacio-tiempo, entonces llega en el momento. Entonces, lo que hace la bioenergética es que te conecta con telepática haces una conexión telepática consciente, porque todos tenemos telepatía. Entonces, te conectas conscientemente con la persona que le vas a dar la terapia, así esté en Francia, esté en Estados Unidos, esté aquí al lado, te conectas te conectas con su supraconsciente, como con tu espíritu, por decirlo así, para que como que todos entiendan, te conectas como con su espíritu, y él es el que te da las respuestas que tú le pides. Y a través de un testeo que tú vas preguntando, que es a nivel físico, emocional y espiritual, para ver en dónde está tu desequilibrio, ¿no? Porque, pues, puede ser físico y das la orden física, puede ser emocional, que traes ahí emociones retenidas y, pues, das la orden a la emoción, o puede ser espiritual, que puedes traer energía negativa, etc. Entonces, a través del testeo, tú vas preguntándole a su supraconsciente y él te da la respuesta. Tú lo único que haces, o sea, nuestra única función es ser como un facilitador y dar el comando, por decirlo así, como si fuera una computadora, dar el comando específico a su campo eléctrico para que su mismo cuerpo empiece a restaurarse. O sea, porque algo mágico, cabrón, casi nadie lo cuenta, o los que lo cuentan lo tiran de a loco, es que nuestro cuerpo tiene la capacidad de sanarse. O sea, no necesita a veces ni plantas, ni medicina, ni nada. O sea, nuestro cuerpo es tan cabrón que es una máquina de ingeniería biológica tan cabrona que solito se sana dándole las indicaciones adecuadas, ¿no? Entonces, te conectas con esta persona, y como todos somos electricidad, a través de la electricidad es que se manda el comando, y a través de la electricidad empieza a generar tu cuerpo ese cambio. Por eso es, por ejemplo, cuando hay terapias o así, es muy importante que estés hidratado y que tengas minerales, ¿no? Para que haya esa electricidad y pueda funcionar. Ahora, ¿en qué funciona? Realmente, pues, funciona en todas las enfermedades o padecimientos que hay, ¿no? O sea, yo llevo más de 6 7 años sin consumir literal medicina alópata. O sea, no tiene años que no la consumo porque no la necesito realmente. O sea, una terapia y sientes el cambio al instante. O sea, no crean que va a pasar un día, 2 días. No, o sea, el cambio es, o sea, en el momento en el que está la terapia y a la hora de que ya la terminaron, ya sientes el cambio todavía más cabrón, de que te deja de doler la garganta, o si tenías diarrea, se te quita la diarrea. Eh, por ejemplo, o sea, mi mamá fue la que me enseñó esto, ¿no? Entonces, ella ha tenido pacientes que hasta de cáncer, ¿no? De cosas del hospital los ha sacado. O sea, porque realmente está muy cabrón la técnica, tiene mucha aplicación sin duda, y creo que es un gran método para que, pues, dejes de hacerte dependiente de muchas cosas externas que tratan de controlarte el mismo sistema, como es la medicina. Mi hermano, ¿puedes compartirnos cómo se ve una sesión de este tipo? Ya que, bueno, me da mucha curiosidad en el sentido de que, por un lado, dices que puede ser presencial y por otro lado también puede ser a través de, pues, de videollamada, ¿no? O a través de Ya, realmente, o sea, no necesitas estar como en contacto con la persona, o sea, como que avisarle por WhatsApp y así, y sin temas. guau. ¿Cómo es conectarse vía telepática? Fíjate que justo escuchaba un podcast, me acordé de esto, donde hablaban de que hay personas que hacen cirugías astrales, ¿no? Ah, sí, claro, sí, 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 sí. Entonces, no sé si se vea como ese tipo de cirugías o cómo es que tú lo logras hacerlo, ¿no? Mira, Eh, presencialmente pones a una persona bueno, siempre también, obviamente, platicas un poquito con la persona de qué es lo que siente y todo esto, porque a través de la plática obtienes también información, tal vez, de cosas que, por ejemplo, hay cosas que no son físicas, ¿no? Que tal vez ya vienen de otra vida, o cosas así como ya más locochonas. Entonces, a través de una plática ya como que más o menos, empiezas a saber cosas. Luego pasas a la persona, si es presencial, hay una camilla, se acuesta y haces un testeo en el cual yo tomo sus pies y le hago así a sus tobillos, los tomo de sus tobillos, más bien los pies, y los pongo rectos, ¿no? A par.
Entonces empiezo a hacerles así para que su cuerpo me dé un sí y un no. La respuesta es binaria, sí o no. No hay intermedios. Entonces, ya después a través de eso yo empiezo a hacer un testeo, preguntando, por ejemplo, riñón, riñón, que es un punto de biomagnetismo. Entonces, si su pie se encoge, me da un sí, eso significa que sí, o si se encoge el otro, me dice que no. Entonces, si me dice que sí, ya lo apunto yo, voy haciendo el registro de los puntos que me va dando este testeo, para al final empezarle a colocar los imanes, uno positivo y uno negativo en los puntos que me indica su mismo cuerpo, ¿no? O sea, si es riñón, riñón, pues ya se lo pongo en los riñones como va, no sé, puede ser subclavia, esternocleidomastoideo, o sea, hay muchos puntos en todo el cuerpo, entonces a través de todo el cuerpo, unos van en los párpados, por ejemplo, voy colocando los diferentes imanes. Se le pone a la persona, obviamente, unos audífonos con una meditación rica para que esto también le facilite, pues, que él esté tranquilo y que se deje llevar rico. Si hay toquecito también, por ejemplo, pues, también facilita esta parte, ¿no? Para que se equilibre. Eh, ya lo pones así, pasan unos 30 minutos y ya le quitas los imanes, y esto es lo que hace es que empieza a equilibrar toda esa parte física. Ahora, si esa distancia lo único que se necesita literal es, si no es una persona que conozco, es su nombre, su fecha de nacimiento, una foto de él para que yo la pueda visualizar, porque a través de eso te conectas, ¿no? O sea, necesitas tener esa imagen para que la puedas poner en tu mente. Entonces, su foto de la persona, y a través de eso ya yo le aviso de repente por WhatsApp, ¿no? Así de, pues ya va a empezar la terapia, dura 1 hora aproximadamente. La persona, si quiere, puede recostarse, relajarse, o puede seguir haciendo su vida cotidiana. Si está trabajando en la oficina, puede seguir en la oficina. Si está en el gym, puede seguir en el gym. O sea, realmente ahí en la de distancia no hay como... De hecho, a mí me gustan bastante porque no hay como todos esos requisitos, ¿sabes? O sea, tú puedes seguir haciendo lo que tú quieras mientras se te da la terapia. Lo importante aquí es que estés hidratado y que tengas minerales. O sea, lo recomendable es que sea un suero, ¿no? Que te chingues un suero antes de que te dé la terapia para que se llene de minerales tu cuerpo, y la electricidad es, esté a la voz, o sea, esté súper bien tu electricidad en tu cuerpo, vaya, para que esto es lo que vas a empezar a hacer los cambios. Yo voy a mandar el comando, por decirlo así, telepáticamente a tu cuerpo, a tu cerebro, a tu supraconsciente, y tu cerebro, que es la computadora, va a empezar a hacer todo el cambio eléctrico para que tu cuerpo se empiece se empiece a autosanar, vaya. Entonces, yo la forma en la que me conecto es, con tu nombre y con tu fecha de nacimiento, justamente por eso lo pido, porque a través de eso, me conecto con la glándula pineal, y ya a distancia hago un testeo. En lugar de agarrar los pies, lo hago con mis manos, ¿no? Que es un testeo con los dedos, el cual me da un sí y un no, y voy haciendo el mismo testeo, y ya en cuanto me da el punto, yo lo impacto desde donde estoy, porque te digo que la energía llega. Entonces doy el comando, impacto el punto, empiezo a eliminar ciertas energías negativas, empiezo a ver su parte emocional. Si ese punto en específico tiene una emoción, ¿no? Porque tal vez, pues como sabemos, todas las enfermedades son emocionales. Entonces, tal vez ese punto, ese padecimiento o esa disfunción de esa glándula que me está dando tu propio cuerpo, tiene una emoción atrapada. Entonces desbloqueo la emoción para que todavía sea más fácil esa autosanación que tú te das en tu cuerpo. Ya al final lo importante es que cambies cepillo de dientes, eh, almohadas, sábanas, zacate, toalla, para que no te vuelvas a decir, si realmente es algo de bacterias, virus y hongos, no te vuelvas a autocontagiar. Órale. Entiendo la parte de física porque, pues, al final de cuentas, con el uso de imanes y, pues, todas las herramientas que llegas a ocupar, ¿no? Para como la música y todo eso, para que el cuerpo entre como en ese estado, ¿no? De, pues, decirlo de alguna forma, relajación o ese estado de trance. Lo veo y lo visualizo de forma física y entiendo el potencial, ¿no? Lo que más me sorprende es esa capacidad, ¿no? De hacerlo de manera remota, por decirlo de alguna manera, y que aparte la persona puede estar haciendo cualquier actividad y bueno, pues tú mientras estás
haciendo, pues, el trabajo, ¿no? Está haciendo la chamba. Ahora, ¿este consentimiento, o sea, literal, nada más es verbal o hay algo como que hacer, digamos que místico, por decirlo de alguna manera, para que tú tengas el acceso a ese campo energético de la persona? ¿O cómo es que hay ese como que esa transición? Enlace. Pues, sí tiene un pequeño ritual, o sea, sí se dice se hace como un pequeño, digo pequeño porque es realmente un ritual de segundos en la cual tú te conectas diciendo su nombre, a través de la glándula pineal, haces unos movimientos, dices cierta una un como un decreto, por decirlo así, es como un pequeño decreto, el cual haces para conectarte con esa persona, y ya, o sea, realmente, o sea, es que este pedo, la cosa de la parte, por ejemplo, mágica y toda esta parte que hablamos, algo súper importante para que puedas crear lo que tú quieras es creer que todo es posible, porque en el momento en el que crees que no es posible, ya pones una limitante en tu mente y ya no lo crea. Y todo se crea 2 veces, primero en tu mente y luego en la realidad. Entonces, lo chingón de eso justamente, pues, es que, se me fue el hilo. Estaba bueno. Sí. Ah, ey. Está tratando de que primero lo creas en tu mente, después en la realidad y que, bueno, primero tienes que creer, ¿no? Como bien dice esta frase, ¿no? Lo que crees, lo creas, ¿no? Justo, o sea, tienes que, justo, o sea, pues, para que haya fe, tienes que creer en algo. Entonces, pues, está como toda esta parte. Entonces, ya una vez que tú crees como que te ab ya regresé, como que te abres a todo ese campo, sabes que todo es posible. Entonces, como humanos, tenemos nuestros 5 sentidos y tenemos extrasentidos, que son los que nos vuelven superhumanos, que es la clarividencia, la clariaudiencia, la telepatía, ver el aura, como toda esta parte como extrasensorial. Entonces, es mágico porque está dentro de otro, sigue siendo mágico y místico porque está dentro de esa otra dimensión, ese otro plano, pero a la vez está accesible para todos. O sea, realmente todos lo podemos hacer con la práctica y las técnicas adecuadas, ¿sabes? Entonces, todos tenemos la capacidad de poder hacer esto que me preguntas, de conectarte telepáticamente. La cosa es empezar a practicarlo y tener tu intuición. La intuición es muy importante porque tienes que tenerla neutra. No puedes meter pensamientos. De hecho, por ejemplo, si yo me doy una sanación a mí mismo, tengo que ponerme muy neutral porque mi propia mente puede sesgar el resultado. Entonces, ya en lugar de que te dé un resultado idóneo y adecuado el que es, te da el resultado contrario, ¿no? Entonces, todos lo pueden hacer, lo importante es estar neutral, practicarlo y saber la técnica adecuada. Wow. Me compartías que quien te enseñó esta práctica fue tu mamá, ¿no? Así es, sí, 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 mi mamá fue la que me enseñó la parte del biomagnetismo y la bioenergética, ¿no? Ambas, o sea, ella me las enseñó. Y ya en el proceso de dar las terapias, tal vez ella ya como que uno, pues, también tiene sus conocimientos y yo le voy agregando como cositas de lo que yo sé, ¿no? Que, por ejemplo, todo es una vibración. Entonces, yo en las terapias, aparte en las de distancia, aparte de dar, o sea, como que toda esta parte de desbloqueo, meto colores, meto geometría sagrada, meto números para complementar y que vaya todavía más fuerte ese cambio de vibratorio hacia tu organismo y hacia tu cuerpo. Estupendo, hermano. Fíjate que me vuela la cabeza porque realmente te digo que escuchando así varios podcasts que hablan de este tipo de cuestiones, pues muchas veces no estamos acostumbrados a escucharlo, ¿no? Hoy en día pues todavía es Claro. como que algo de... Yo creo que lo máximo que se llega a escuchar es lo que hacía esta Pachita, ¿no? En lo que comentaba este Jacob Greenberg. Es una máster de aquella, sin duda. Exactamente, yo creo que es lo más famoso que se llega a escuchar, ¿no? Pero hablando ya, digamos que personas pues, que están como que no sumergidas en la selva o en algún lugar que lo lleguen a hacer, pues sí, es como que algo que, guau, o sea, realmente, ¿por qué no se está haciendo de una manera, pues, mucho más, este, pues, digamos que abierta? Y, pues, entiendo esa parte de decir, bueno, pues, es que muchas personas cuando no creen, pues, realmente, pues, no lo van a poder, pues, No, y realmente lo peor es que, o sea, perdón que te interrumpa, lo peor es que
tal vez la persona no lo cree y, o sea, aunque no lo crea, la terapia sigue funcionando. El problema es que como ellos no lo creen, no lo vuelven consciente y se niegan a la posibilidad, ¿sabes? Y tal vez sí tuvieron mejoría, pero la persona dice que no, porque dice: "No, pues me sigo sintiendo igual", ¿no? Pero tal vez hay cosas que no son conscientes que sí cambiaron. Wow. ¿Y qué es lo más, digamos que impactante desde tu punto de vista que has experimentado, ya sea en tus prácticas o en las de tu mamá, que digas: "Guau, o sea, realmente esto fue algo que, pues, no se concebía y realmente se consiguió el resultado que se esperaba", ¿no? Pues, realmente, pues, por ejemplo, sacó una persona que ya estaba, o sea, en cáncer y todo eso en el hospital, ya a punto de, pues, de fallecer casi, casi, y tuvo una mejoría muy buena que en menos de una semana ya la señora estaba ya en casa reposando chingón. Y, o sea, ya le iban a volver a hacer como estudios para ver si seguía teniendo cáncer. Digo, ya no supe el resultado, pero por lo que tengo entendido, así de mi mamá, se sanó la señora, ¿no? O sea, se le quitó el cáncer, porque a veces ni siquiera es cáncer, son o sea, lo que también se ve en el biomagnetismo y la bioenergética es que muchas enfermedades no son como te las dicen los doctores alópatas o de esta parte. O sea, por ejemplo, la parte del cáncer a veces puede ser otra bacteria que está causando un desequilibrio que se hace ver como cáncer, pero ni siquiera es un cáncer. O, por ejemplo, una vez llegó una señora, ese es un caso de mi mamá, con una migraña cabrona, ¿no? Que ni los medicamentos más cabrones ya había ido con doctor. La chinga no le podían quitar los dolores que estaban muy perros y que ya no se le iban a quitar. Así le dijeron en el doctor. Llegó con mi mamá, le puso imanes y lo que le salió a la señora que tenía era la rabia. O sea, no se manifiesta como en los perros, en nosotros los humanos, pero te pueden dar, por ejemplo, migrañas muy cabronas por tener rabia. Y lo que tenía la señora, en lugar de tener migraña y lo que le decía neuronal, así, era el virus de la rabia, justamente, ¿no? Y eso era lo que le estaba causando las migrañas así cabrón, y a partir de ahí se le quitó el dolor de la migraña, porque eliminas el virus, y al eliminar el virus ya se te quita ese padecimiento que según iba a tener para toda la vida, ¿no? Wow. Increíble, hermano. Pues ahora sí que podemos hablar, yo creo que durante mucho tiempo de este tema, porque hay mucha tela de dónde cortar, Eh, pero igual si alguien más quiere que profundicemos en este tema, que nos deje saber aquí en los comentarios para tenerte de regreso en una charla con nosotros y bueno, pues así poder extendernos ahora sí que como se debe, ¿no? Y que nos platiques sí. a detalle en esta práctica que para mí, siempre hablando de estos temas, me vuela en la cabeza, ¿no? Porque, pues, ahora sí que fuera un caso aislado, pues, se entiende, ¿no? Pero ya son bastantes personas que hablan de ese tipo de prácticas que, pues, obviamente salen de lo común y, pues, muchas veces nos cuesta entenderlos de una manera racional, pero, pues, ya cuando se ven los resultados dices: "Ah, canijo, entonces algo hay más allá de esto", ¿no? Claro, sí, pues, es como te digo, o sea, la condición para manifestar lo que quieras es creer que todo es posible, porque realmente todo puede ser posible, ¿sabes? Entonces, pues, ya sabiendo eso, te vuela la cabeza muchas cosas y te abres a la posibilidad de creer muchas cosas también, ¿no? Claro. Entonces, pues, está increíble. O sea, yo les recomiendo que se abran como a más cosas, o sea, a más de este tipo de terapias alternativas que a veces, pues, la gente por no tener esa porque, pues, si no crees, no hay fe, ¿sabes? Y si no hay fe, no hay milagros, entonces necesitan creer más. Exactamente. Mi hermanito, vamos cerrando esta charla que, como te decía, definitivamente aportamos mucho valor. Aportaste mucho valor desde tu experiencia, pero me gustaría preguntarte antes de pasar al final de esta charla. Hablamos acerca del tema de la cannabis, ¿no? Como un uso consciente. Claro. Desde tu experiencia, ¿qué fue lo que te llevó a verlo de esta manera? ¿Y qué le dirías a todas esas personas que quizá hoy en día lo están utilizando de una manera, pues, recreativa y que realmente no están viendo el gran potencial que tiene ese tipo de uso de plantas en su salud, ¿no? O de cierta manera ocuparlas para un fin mucho más, beneficioso para ellos, ¿no? Claro. Mira, pues, básicamente
Es abrirte a saber que todo es en equilibrio, primeramente, como lo he dicho todo, o sea, hay una frase que dice, em, el veneno que cura y mata está en la dosis, ¿no? Entonces, pues, obviamente todo se puede usar para las 2 cosas. Creo que, algo muy importante es, primeramente, pues, ser súper consciente de que si te estás pasado de lanza, pues, tú estás pasado de lanza, ¿no? Porque muchos dicen: "No, pues, es que no me queda adicción", eh, pero, pues, se chingan, no sé, 5 joints, ¿no? Al día o más, no sé, o sea, porque conozco gente muy pacheca. Entonces, creo que sobre todo estar consciente de eso y saber que es un arte, o sea, más allá de usarlo, pues, para diversión y para pasarla de huevos, esta parte lúdica, que también está chido, o sea, tampoco digo que no, o sea, de vez en cuando está de huevos, irte tal vez a una fiestecita, te das unos toquecitos, bailas a gusto, chingón, pero más allá de eso es un arte de aprender a catarla, sobre todo, o sea, yo también soy sommelier de cannabis, entonces aprender a catar estos frutos para sacarles, su máximo potencial. ¿A qué me refiero con esto? Que conociéndolo, cómo te pega a ti en tu organismo, vas a saber, una, qué flores te pegan mejor, o sea, qué flores van mejor contigo, con tus hábitos, con tu estilo, y para qué momentos usar cuáles, porque, por ejemplo, puede haber una que te ayude a meditar, como ya había dicho, otra que te va a ayudar vas a hacer algo creativo, eres diseñador o eres editor o eres fotógrafo, bueno, esto te va a ayudar a que andes creativo al pedo, o, ¿sabes qué? Ahora quiero derretirme y ver una película relax, así nada más. También hay específicas para que te relajes y dejes ir ese estrés. Entonces, más allá de hacerlo así, creo que es un arte para usarlo en los diferentes ámbitos y aspectos de la vida. O sea, hasta para el delicioso, ¿no? Hay unas más, que son más, ¿cómo se dicen estos? ¿Afrodisíacas? Afrodisíacas y que te vuelven más sensible, ¿no? Entonces, te ayudan mucho más a ese pedo. Entonces, la cosa es aprender a catar, conocer tu organismo y usarlo de manera consciente y con una intención. La intención siempre va a dar dirección, no olviden eso. Wow. Mirando hacia el futuro de artesano, ¿qué sueños te motivan ahora y cuál es tu visión para tu marca y tu misión personal? Pues, personalmente, estar en una completitud en cada aspecto de mi vida, o sea, lograr ese equilibrio y sentirme completo, ¿sabes? Tanto en la parte profesional, en la parte personal, en la parte familiar, económica, lograr ese espiritual, sobre todo también, lograr ese equilibrio y eso poder transmitir todo, y a través de eso poder transmitir esa experiencia y esa expertise que tengo a las personas, sobre todo ahorita, pues, como tú ya sabes, estamos aquí en este podcast de Entre Alfas y, pues, a partir de esa primer conferencia que fui con Matías Laca, me voló la cabeza todos esos datos duros que aprendí, y sí dije, o sea, sí hay hombres que necesitamos el apoyo de otros hombres, ¿sabes? Entonces, ahorita lo que quiero es empezar a enseñar un uso consciente de este fruto a través de enseñar a catar, a través de experiencias y a través de una masculinidad más equilibrada, porque hasta como hombres este pedo del el cannabis nos disminuye la testosterona, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta que esa es nuestra hormona principal en la masculinidad, entonces hay que tener un equilibrio en el uso del mismo para, pues, que no nos apague esa llama interna que tenemos. Entonces, pues, transmitir todo esto para crear una masculinidad chida. Se vienen eventos, se vienen catas, se vienen meditaciones. Mañana me siguen en mis redes sociales, mañana va a haber una meditación con el Jaguar, en la cual va a ser un en vivo, donde vamos a sacar ciertos puntos que después los vamos a usar para hacer una meditación en el Jaguar para sanar en el inconsciente. Entonces, pues, se vienen así diferentes proyectos para transmitir ese conocimiento que tengo tanto mágico ancestral como en el cannabis, como en la parte de, pues, la vida, ¿no? Claro Guau. que sí. ¿A qué horas va a ser esta meditación, hermano? La meditación, yo creo que va a ser todavía sigo pensando en la hora, o va a ser temprano, temprano, que no sé si muchos se despierten, que sería como a las 8 de la mañana o después del mediodía. Pero en mis redes sociales al ratito lo saco, ahí lo voy a dejar.
Wow. ¿Nos puedes compartir cuáles son tus redes sociales para quien guste conocer más de Artesano y puedan ir a conocer más de ti? Claro que sí. Estoy como artesano 420-710, así sin espacios, los números con numeritos, artesano 420-710, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok y en X también. Ahí andamos en todas las redes. Perfecto, mi hermano. Última pregunta. Si pudieras dejar un mensaje como un legado, ¿qué te gustaría dejar dentro de esta charla para que hoy todos esos hombres que nos escuchan comiencen pues en ese camino de despertar espiritual o salir de esa noche oscura del alma por la cual están atravesando? Pues primeramente que pues la vida no es hay una frase, hay un speech de Rocky muy chido que luego se lo escuchan, pero pues justamente te dice, ¿no? Que la vida no es de color rosa y no importa qué tan duro golpees, importa lo duro que resistas y sigas avanzando. Entonces, les recomiendo desarrollar, yo le llamo superpoderes, como la resiliencia, como la impecabilidad, como la templanza, para que a través de estas habilidades, pues les dé esa forma de ver de diferente aspecto las cosas y puedan tener ese control sobre ustedes y sobre sus pensamientos y poder lograr algo más allá. Estupendo. Pues mi hermano artesano, te agradezco infinitamente por abrirnos tu mundo. Quizá ninguno de nosotros será igual después de esta charla. Fue algo bastante diferente y a lo que venimos acostumbrados en ese tipo de charlas. Para mí fue bastante agradable. Te agradezco por tu tiempo. Fue un poquito más de lo esperado, pero yo creo que se aportaron bastantes perlas de valor y que a muchos les va a servir, maestro. Y Ah, bueno. como dijera un sabio, ¿no? Cada amanecer es una promesa que podemos reescribir una nueva historia. Mi hermanito, Claro que sí, caballero. te mando un fuerte abrazo y bueno, pues estamos en espera de una segunda ocasión para que nos vengas a deleitar con toda tu sabiduría. Estoy listo. Vámonos. Muchas gracias a ti por abrirme el espacio y estamos en contacto, amigo. Nos Muchísimas vemos. gracias. Chao, chao. Bye. Bye bye. Y llegamos al final de la charla de hoy. Cada paso que das en este viaje deja una huella en el barro de tus miedos. Hoy no te llevas consejos, te llevas experiencia tallada con tu verdad. La batalla no termina aquí. El enemigo acecha, rutinas que te adormecen, excusas que te visten de mentiras, pero ahora sabes dónde está su punto débil. Si esta charla resonó contigo, si una frase se clavó como espina en tu costado, no la arranques. Es un recordatorio del camino que has atravesado. Suscríbete no para escuchar, sino para no retroceder. Comparte no por lealtad, sino por sabotear la mediocridad ajena. Y recuerda, entre alfas nos apoyamos. En el próximo episodio descubrirás cómo convertir tus cicatrices en mapas, pero hasta entonces no te atrevas a mirar atrás. El hombre que eras ya te está siguiendo. Hasta la próxima. Chao, chao.